Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tema 6 de medios compartidos o de compartición de medios. En el vídeo anterior habíamos visto las topologías de la red, la forma física en la que tenemos de conectar entre sí los distintos nodos de la red de comunicaciones. Y ahora vamos con el segundo apartado que habla de los tipos de conmutación. Los tipos de conmutación se refiere a la forma en la que la información de la red va viajando entre los distintos nodos para llegar a su destino. Y veréis que básicamente tenemos dos grandes grupos, conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Y dentro de la conmutación de paquetes, o la de conmutación de paquetes tenemos, pues a su vez varios subtipos dentro, ¿no? Pues vamos sin más dilación a repasarlos. Como comentaba antes, conmutar es establecer una vía de comunicación extremo a extremo de una red con recursos compartidos, de forma que el mensaje del transmisor pueda llegar completamente al receptor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos pues, un esquema simplificado de una red que consta de 4 nodos pues básicamente el problema o la situación es que un nodo, el N1, quiere compartir con el nodo N3 un archivo largo y el nodo 2 pues también quiere compartir con el nodo 4 un archivo largo y a la misma forma, a la misma vez, digamos, ¿no? La conmutación trata precisamente de qué formas hay de hacerlo, cómo enviar esos datos de un lado hacia el otro y qué ventajas e inconvenientes hay de cada una de esas formas. En primer lugar, definamos lo que es un conmutador. Un conmutador, pues son estos dispositivos que se suele simbolizar de esta forma. Son dispositivos que, como su nombre indica, conmutan entre sus entradas y su salida o sus salidas, porque puede tener varias entradas y varias salidas, los paquetes que le llegan o los paquetes que salen de ellos. Como os decía antes, puedo tener dos grandes tipos de conmutación, dos grandes familias de forma de realizar esa conmutación. Una es la conmutación de circuitos y la otra es la conmutación de paquetes. Aquí vemos la red. En su extremo de la red pues puedo tener servidores con los puntos de acceso a la red, puedo tener grandes instalaciones y pues al final todo eso entra dentro de la red que se simboliza con una nube. Eso viajará, veremos ahora, de distintas formas a través de la red, alcanzando su destino final. Y es eso, esa conmutación, la forma en que los conmutadores intermedios mueven esa información por la red, la que veremos hoy. La primera gran familia es la conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos, la veis aquí a mano derecha. Básicamente ponemos el ejemplo de una persona que quiere hacer una llamada telefónica a otra persona que está en otro extremo de la red, dos usuarios, por ejemplo, el usuario rojo y el usuario azul, o el usuario, por ejemplo, este de aquí, envía información en forma de paquetes digitales de su voz hacia el extremo opuesto, y a la vez el extremo opuesto le envía a él en forma también digital pues la información. Entonces la conmutación de circuitos básicamente tiene tres fases, que es el establecimiento del circuito, la transferencia de los datos y la desconexión del circuito. El establecimiento básicamente lo que indica es una fase donde una vez que se quiere realizar esa llamada o esa transferencia de datos, se selecciona cuáles son los conmutadores intermedios que se van a utilizar para transferir los datos entre ambos extremos, y lo que se hace es que se reservan recursos en esos conmutadores para asegurar que de extremo a extremo voy a tener siempre una conexión. Evidentemente, lo que esto implica es que va a haber en ese establecimiento un retardo que es debido a todo ese proceso de seleccionar la ruta.
A partir de ahí, la comunicación es absolutamente, la transferencia de datos o la comunicación es absolutamente transparente para el usuario no se da cuenta de nada de todo lo que ha ido por debajo de ese establecimiento de transferencia, de ese establecimiento del circuito, y durante la transferencia pues tampoco. Si no lo he comentado antes, a ese camino que finalmente se establece entre los dos extremos se le llama circuito. En la conmutación de circuitos, lo que se hace es que se reservan recursos. O sea, extremo a extremo se garantiza que hay suficiente ancho de banda en el canal y suficiente capacidad en los conmutadores intermedios como para poder intercambiar la información. Y además es que esos recursos no solamente se reservan, sino que es que además son dedicados. Son recursos dedicados. No se comparten en ningún momento esos recursos con otras llamadas o otras transferencias de información. Pero incluso hasta en el caso de que no se usen, o sea, si esos dos usuarios dejan de hablar y entonces a través de la línea no pasa ninguna información, mientras no cuelguen y se desconecte ese circuito sigue estando reservado para esos dos usuarios, aunque obviamente pues se está haciendo un mal uso de la capacidad de la red. Por otro lado, por contra, evidentemente, pues es más fácil garantizar pues una calidad mínima, puesto que al reservar los recursos, pues está claro que nadie me los puede quitar, ¿no? Es, por tanto, un sistema ineficiente. Es un sistema de los primeros, o el primer sistema que hubo en las técnicas de conmutación de redes, y es ineficiente. ¿Por qué? Pues porque la capacidad del canal está dedicada durante la vida del circuito. Mientras el circuito esté vivo, esa capacidad de canal está reservada. Y si no se envían datos, pues esa capacidad se desperdicia, como hemos dicho anteriormente. El caso típico pues es el primero que existió, que es la red telefónica conmutada, la red telefónica analógica que existía y que todavía pues en algún caso existe. Tenemos dos usuarios, por ejemplo, en un extremo, a la derecha pues tenemos otro usuario, en este caso en una centralita digital, y bueno, pues lo que hace el usuario cuando llama básicamente es establecer un canal reservado, o sea, en la oficina, por ejemplo, en la centralita cercana a él, pues se reserva un circuito de entrada y uno de salida. En la distancia, la oficina de larga distancia, lo mismo. Y así hasta la oficina o la centralita cercana al usuario final, donde también se reservan circuitos. Y estos circuitos están reservados exclusivamente para ellos. Y nunca se cambia, lo ponen aquí, en este diagrama se pone pues como si fueran una unión de cables, y es que aunque físicamente no sea una unión de cables, sino que sean pues, relés o transistores que conmutan el circuito, es tan sólido y tan no cambiante como si fuera una unión de cables, como antiguamente pues, las telefonistas, no sé si lo habéis visto en alguna película o en algún dibujo, pues lo que hacen es sacar y meter clavijas de cables pues, para conmutar esos circuitos. La pregunta surge entonces decir, bueno, pues si tengo el circuito dedicado para esa llamada, ¿cómo es posible que este usuario, por ejemplo, mande información hacia abajo en azul y el otro le devuelva información hacia arriba en rojo? Y además eso se haga al mismo tiempo, o sea, es una comunicación que se produce al mismo tiempo, no es como un walkie-talkie donde tengo que apretar el botón para hablar y lo suelto para escuchar, sino que es una comunicación que veremos en su momento que se llama duplex. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay distintas técnicas, se llaman las técnicas de multiplexación, ¿no? Y como digo, la veremos más adelante, pero bueno, pues la primera técnica que os menciono es la multiplexación por división en la frecuencia, o FDM, y lo que se hace es, en cada instante de tiempo, un usuario utiliza una frecuencia, que sería, por ejemplo, el azul, para comunicarse con el otro, y el otro se comunica con él, a su vez, pues en otra frecuencia distinta, roja. De forma que en cada instante de tiempo pueden mantener perfectamente la comunicación sin solaparse, sin que haya ningún problema en el mismo canal. Esto es lo que sería el multiplex por división en la frecuencia, el multiplexado por división en frecuencia. Pero también se puede hacer de otra forma, que es el multiplexado por división en el tiempo, o TDM. Y ahí lo que se utiliza, si volvemos a pintar un eje de frecuencia-tiempo, lo que hago es para en cada instante de tiempo, bueno, pues hay un usuario el que transmite.
En este momento transmite uno, luego transmite el otro, luego transmite el uno, luego transmite el otro, y esto se hace a una velocidad tal que, cuando lo veamos esto en detalle, hace que la voz no se vea interrumpida. Como veréis, esto pasa pues, por toda una serie de procesos de muestrear la señal, de cuantificarla, de digitalizarla, y una vez que está digitalizada, pues es posible hacer este tipo de divisiones de tiempo en ambos sentidos. Si se hace lo suficientemente rápido, pues no tiene un efecto audible sustancial. La conmutación de paquetes, como os he dicho, es la siguiente tecnología o filosofía de conmutación de circuitos, de datos, ¿no? Y ahora lo que hago es que conmuto los paquetes. O sea, lo que se hace es que la información esa que va de un usuario al otro, que al final es una información digital, lo que se hace es que se divide en bloques, se va dividiendo en bloques, y a cada bloque pues se le llama un paquete. Y una vez que tienes un bloque determinado, tienes el bloque determinado, ensamblas ese bloque con lo que se llama una cabecera, que básicamente es información de control, que ahora veremos para lo que sirve, y todo ello es lo que se envía al destino. De forma que cada paquete, a través de la información de control, contiene información para llegar al destino. O sea, este paquete de aquí, si fuéramos capaces de leerlo, veríamos en su cabecera que dice yo voy destinado a tal usuario. Y lo mismo el resto de los paquetes. Tienen esa información, entre otras, en la cabecera, y luego tienen en el resto del paquete tienen la información de los datos en sí. La conmutación de paquetes no reserva recursos, ahora lo veremos. Hay dos grandes filosofías a su vez dentro de la conmutación de paquetes, pero no reserva recursos, sino que en cada momento lo que voy haciendo es que voy eligiendo cuál es la ruta que ha de seguir el paquete. La conmutación de paquetes, por lo tanto, lo que hace es que comparte enlaces con paquetes de otras comunicaciones. Aquí veis en el diagrama el ejemplo, tenemos dos ordenadores, uno que envía paquetes de color azul claro, el otro que envía paquetes de color magenta, y veis que ya en este primer conmutador ambos paquetes se mezclan y salen del conmutador pues cada uno por donde le toca salir. Y por tanto en ese primer salto hay una compartición del enlace entre ambos paquetes, entre los ambos orígenes del paquete. Normalmente suele haber una conversión de velocidad, o sea, las velocidades a las que estos paquetes son enviados al primer conmutador cambian luego cuando entran en la red en función de las necesidades de la red, y hay un proceso que se llama, y que lo veremos más adelante, de store and forward. O sea, en cada uno de los conmutadores se almacenan los paquetes y en función de distintos criterios, pues se envían y se reenvían hacia sus lados finales. De forma que cada paquete en cada momento usa toda la capacidad del enlace. Aquí tenéis el otro ejemplo ya visto un poquito más en detalle. Aquí tenéis pues a un transmisor de datos que tiene unos datos de una aplicación, y esos datos se paquetizan, y al paquete con los datos se le añade un header, una cabecera con un paquete de donde tiene que llegar. Se inyectan en la red, y a partir de ahí, mediante los conmutadores, salen por el otro lado recibe esos paquetes y con la información de las cabeceras restaura la aplicación de los datos y la lleva a mostrarla al usuario. En la conmutación de paquetes, bueno, pues lo habitual es que al enviar un paquete al conmutador, ese paquete tenga que esperar porque hay otros pendientes de ser enviados. O sea, la velocidad a la que yo transmito mis paquetes puede ser mayor que la velocidad que es capaz luego de poner en la línea de la red el conmutador. Y entonces puede que haya que esperar. Ahí surge un concepto muy importante, que es el de multiplexación estadística, que es una técnica que lo que permite es aprovechar mejor los recursos de la red y de los conmutadores, y que veremos en su momento. Y básicamente pasa por reservar
digamos, una capacidad, un ancho de banda menor que el que sería necesario para cada uno de los enlaces que me vienen. O sea, si yo tengo, imaginaros que tengo aquí un depósito de agua y yo sé que me entran estos afluentes de agua, bueno, pues si yo diseñara la salida de ese depósito para tener en cuenta todos los afluentes, pues igual me saldría pues una boca así de grande. ¿De acuerdo? Si yo sumara pues todas las entradas de agua. Pero si estas entradas de agua no siempre están activas, hay veces que están unas y veces que están otras, yo puedo jugar con esa actividad para dimensionar la salida a algo más pequeño. De forma que, como sé que nunca van a estar todas solapadas, o cuando ocurra eso va a ser muy pocas veces, con muy baja probabilidad, lo que yo hago es dimensiono la salida para un porcentaje de la suma de las entradas. Eso es lo que se llama multiplexación estadística. Y en cada momento voy metiendo lo que vaya surgiendo a la salida. Aquí tenéis un ejemplo. Imaginaros que tengo un sistema de comunicación donde cada usuario emite 100 kilobits por segundo cuando están activos, pero solamente están activos un 10% del tiempo. En conmutación de circuitos yo tendría que tener, por ejemplo, si tuviera 10 usuarios, yo tendría que tener 10 circuitos con un ancho de banda como mínimo de 100 kilobits, aunque solamente cada uno de ellos esté en activo el 10% del tiempo. O sea, estaría desperdiciando el 90% de cada uno de esos 10 circuitos. Bueno, si son solamente 10 usuarios, pues igual no tiene mucho problema. Pero cuando haya muchísimos más usuarios, realmente tú te puedes preguntar cuál es la probabilidad de que más de 10 usuarios transmitan a la vez. Y si realmente esa probabilidad es baja, pues igual simplemente con 10 circuitos pues eres capaz de que esos 35 usuarios funcionen. ¿De acuerdo? Eso sería bueno, lo que sería la multiplexación estadística. Hemos visto la conmutación de paquetes que se basa, como hemos dicho, en establecer esos paquetes y enviarlos por la red. Y a su vez, dentro de la conmutación de paquetes hay dos grandes categorías. Lo que se llaman los circuitos virtuales y los datagramas. Entonces, un circuito, una conmutación de paquetes a través de circuitos virtuales, lo que hace es establecer un camino extremo a extremo donde los paquetes siguen siempre el camino establecido. O sea, ese camino al principio del establecimiento de llamada se establece, queda fijo, y yo sé siempre que para siempre todos los paquetes que salgan de este ordenador y vayan a este servidor van a seguir esta línea a través de estos nodos intermedios. Como podéis ver aquí, este ordenador envía el paquete 1, el 2 y el 3. Al llegar al primer nodo, el paquete 1, 2 y 3 se redirigen a este, después vienen a través de este, y el paquete 3 a continuación pues sigue exactamente el mismo recorrido. Luego de este ha salido el 1 hacia acá, el 2 y el 3 van a seguir exactamente el mismo camino que el 1 hasta que llegan al punto definitivo. Es por tanto, el circuito virtual está orientado a conexión, se dice. O sea, la conexión se establece desde el principio y la conmutación luego sigue esa conexión que se ha hecho de ese circuito virtual. Se llama circuito virtual puesto que realmente una vez que acaba la comunicación esa orden de seguir esas direcciones de los nodos desaparece y por tanto ese circuito que inicialmente existía pues deja de existir. No hay nada, digamos, codificado en hilos o en hardware y por eso se les llama circuitos virtuales. La segunda forma de conmutación de paquetes son los datagramas. Los datagramas consisten en que en cada momento cada nodo toma la decisión de encaminamiento para cada datagrama. Aquí veis el mismo ejemplo, el ordenador ingresa en la red a través de este nodo, a través de ese nodo a continuación vienen el 1 y el 2 que van por delante, vienen por aquí, pero por lo que fuera, este nodo en este momento toma la decisión del paquete 3 no enviarlo por donde ha enviado al 1 y 2, sino que lo envía por aquí arriba. Y al llegar a este punto, el paquete 1 sigue esta dirección y bueno, pues en este caso el paquete 2 le sigue, pero podría perfectamente el paquete 2 haber decidido ir por otro lado.
Entonces, como veis, en cada momento, cada nodo toma la decisión de encaminamiento y a eso entonces se les llama datagramas. Veis, por tanto, que es una forma de conmutación que no está orientada a conexión, es sin conexión. En definitiva y resumiendo, los circuitos, la conmutación de paquetes por circuitos virtuales son aquellos donde la red proporciona y asegura que esos paquetes se entregan en orden y hay un control de errores. Versus los datagramas, donde los paquetes no tienen por qué llegar en orden. Si os fijáis aquí, fijaros que porque igual hay más retardo para el paquete 1 y 2, puede ocurrir perfectamente que el paquete 3 llegue antes que el 1 y el 2. Nada te garantiza que no sea así. Por otro lado, los circuitos virtuales reenvían más rápido. Como ya ha habido una fase de establecimiento del circuito virtual, luego cada paquete directamente llega al punto de enrutamiento y directamente sale por donde le toca, sin que el nodo tenga que emplear nada de tiempo en decidir por dónde hay que enviarlo. Y por lo tanto, al final, el reenvío es mucho más rápido en circuitos virtuales que en datagramas. Por otro lado, es una forma que es menos fiable que los datagramas, porque si yo establezco un circuito virtual y luego uno de los nodos se me cae, pues tengo que tirar abajo todo el circuito virtual y restablecer la llamada o restablecer el circuito. Esto en datagramas no existe. Si en un momento determinado un nodo cae, pues el nodo anterior, digamos, sabe que el siguiente ha caído y elige otro camino distinto. Y por tanto los datagramas no hay establecimiento de circuito, es más rápido al final porque no hay ese establecimiento de circuito, es más flexible, puede acomodar el envío de paquetes por el sitio óptimo en cada momento de la red según el tráfico que haya y también es más fiable por lo que hemos comentado de que si se cae un nodo pues puedo rápidamente redirigir el tráfico por otros nodos. Vamos ahora con otros conceptos que son los distintos retardos que se producen en estas redes conmutadas y que es importante distinguir. Vamos primero con lo que se llama el retardo de transmisión. El retardo de transmisión es el tiempo que tarda un transmisor en colocar los bits en el canal y se mide en bits por segundo y lo simbolizamos como esta letra L. Entonces, aquí tenéis un ordenador, aquí tengo una red de datos y yo lo que hago es voy colocando los bits a la entrada. Y lo que hago es, bueno, pues meto una secuencia de bits uno detrás de otro. Voy a llamar T sub B el tiempo que dura cada bit. Cada bit pues ocupa un determinado tiempo y lo llamo T sub B. Y disculparme que me estoy quedando sin batería, voy a enchufar el ordenador. Ya está. Y, por ejemplo, tomemos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una longitud de paquete de 1500 bytes, que son 12.000 bits. O sea, esta longitud de aquí es de 12.000 bits. El ordenador quiere meter 12.000 bits en ese canuto. Y esa línea de transmisión pues tiene una tasa de transmisión que se llama una velocidad de 57.600 bits por segundo. O lo que es lo mismo, el tiempo de cada bit es de 17,36 microsegundos. Esto correspondería a T sub B. Pues bien, el tiempo de transmisión, el tiempo que yo tardo en transmitir un bit de un extremo a un extremo, pues será el cociente entre L, la longitud del paquete, y R, la tasa de transmisión. Y en este caso serían los 12.000 bits entre 57.600 bits partido por segundo, son 208 milisegundos. O sea, desde que yo meto un 1 a la entrada hasta que ese 1 sale a la salida, yo voy a tardar 208 milisegundos y eso es lo que se llama el retardo de transmisión. Como veis, el retardo de transmisión depende directamente de la velocidad de la tasa de transmisión que mi canal es capaz de admitirme. Otro concepto es el retardo de propagación, que es distinto. El retardo de propagación es el tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo del sistema de transmisión. O sea, este medio pues tendrá una determinada velocidad de propagación de la información de un lado hacia el otro y eso es exactamente lo que me provoca ese retardo de propagación. Supongamos que tenemos un enlace físico, por ejemplo, de 2.000 kilómetros, que la velocidad de propagación en ese medio es de 200.000 kilómetros por segundo. Pues bien, el retardo de propagación es
el espacio partido por la velocidad, o sea, 10 milisegundos. La velocidad de transmisión y la velocidad de propagación son conceptos muy diferentes. Una cosa es desde que yo meto el bit hasta que consigue salir, hasta que se propaga por ese canal, y otra cosa es el régimen binario, lo que he visto anteriormente, el L partido por R, que yo soy capaz de meter en la línea. Son dos conceptos distintos y uno se añade al otro. Veamos esto de otra forma. En este caso vamos a utilizar un diagrama muy típico que se utiliza en estos temas de redes, y es un diagrama donde pintamos un extremo a cada lado, en dos líneas verticales, un extremo y en este caso el conmutador, y en vertical lo que tenemos es el eje de tiempos. Pues bien, en un momento determinado nuestro equipo terminal de datos empieza a enviar, imaginemos que envía el primer bit. Ese primer bit va avanzando hacia el conmutador y llega en este instante de tiempo. Por tanto, el tiempo que tarda en propagarse de un extremo al otro será precisamente esto de aquí, y ese es el retardo o el tiempo de propagación. Me lo da la velocidad de transmisión en la línea. ¿Qué ocurre? Que si yo no solamente envío un bit, sino que luego envío otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y así todo lo que yo tengo que enviar, el tiempo de transmisión será precisamente esto de aquí, la anchura, digamos, de todo este intervalo azul, igual a L partido por R. ¿Lo veis? Y por tanto, ambos tiempos son dos cosas distintas y corresponden a dos aspectos completamente distintos de la comunicación. Aquí veis el tiempo de propagación, también sería desde que yo envío el último dato hasta que ese dato llega al otro extremo, va a pasar un tiempo y ese tiempo depende del tiempo de propagación. Vamos a hacer una analogía para que esto quede más claro. Imaginemos que tenemos una caravana de 10 coches que llegan a un peaje y después de ese peaje tenemos, por ejemplo, otros 100 kilómetros hasta el siguiente peaje. La analogía sería, cada coche de esa caravana sería un bit y la caravana de 10 coches sería un paquete, en este caso de 10 bits. Imaginemos que los coches se propagan a una velocidad de 100 km por hora, que van a 100 km por hora, y que el peaje tarda 12 segundos en darle servicio a un coche. Pues bien, esos 12 segundos del peaje sería el tiempo de transmisión, el tiempo en el que yo soy capaz de inyectar los datos en el canuto, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaría cada bit en llegar al otro peaje? Bueno, pues eso sería el tiempo de propagación, que sería teniendo en cuenta la velocidad de 100 km por hora y los 100 km del enlace. Y nos podemos preguntar cuánto tiempo se tarda hasta que la caravana esté por completo ante el segundo peaje. Y esos cálculos son exactamente los mismos que hemos hecho aquí. Este sería el primer coche cuando llega al otro extremo, y este sería el último coche de la caravana cuando llega al otro extremo. Supongamos ahora que en vez de que los coches se propaguen a 100 km hora, que se propagan mucho más rápido, a 1000 km hora, y que el peaje tarda muchísimo menos en dar entrada a cada uno de los coches. La pregunta que nos hacemos es si llegarán los coches al segundo peaje, llegarán aquí, antes de que se les dé servicio a todos en el primer peaje. O sea, ¿podrá ocurrir que yo tenga todavía aquí coches cuando algunos habrán llegado aquí ya? Pues la respuesta es que sí, porque si van tan rápido del primer peaje al segundo, fijaros, a 1000 km por hora, pues seguro que habrán empezado a llegar al segundo peaje cuando queden todavía aquí coches en el primer peaje. Y eso es algo que nos genera lo siguiente que vamos a ver, que es el concepto de store and forward, que es almacenamiento y envío. El paquete completo, cuando lo enviamos, está claro que tiene que llegar al conmutador completamente antes de que lo pueda retransmitir. Eso es así, nunca puedo empezar a retransmitir un paquete si previamente no lo he recibido completamente. Aquí lo veis, en el diagrama este de tiempos que os comentaba antes, yo envío el primer dato del paquete, me llega al conmutador, y hasta que no envío el último dato del paquete y me llega al conmutador,
ese conmutador no lo coge y lo reenvía al siguiente punto. ¿De acuerdo? Veis que hay, digamos, todo este tiempo tiene que pasar antes de que lo envíe al siguiente y así sucesivamente. Eso es lo que se llama el store and forward de las redes, de los nodos intermedios. ¿Cómo se vería el tiempo de procesado? El tiempo de procesado es el tiempo, que no lo hemos visto, el tiempo que tarda un nodo en tomar la decisión de por dónde enviar ese paquete. Hemos visto en conmutación de circuitos, en conmutación de paquetes y en datagramas más que el nodo intermedio tiene que decidir por dónde enviarlo y ese tiempo en el que decide se llama tiempo de procesado y lo podéis ver en este diagrama también. Aquí envío el primer bit, me llega al conmutador, llega al último bit, llega al conmutador y aún así no envío inmediatamente, sino que tengo que decidir hacia dónde lo envío ese paquete. Y ese tiempo que tardo yo en decidirlo es lo que se llama el tiempo de procesado, que lo veis aquí. Es un tiempo añadido a ese tiempo que tardan los bits en llegar. Otro concepto es el retardo en cola. Y el retardo en cola pues viene básicamente motivado por el hecho de que los paquetes me pueden llegar a mi router, a mi nodo, a una velocidad mayor que la que tiene el nodo de poner los paquetes luego en el siguiente tramo de la línea. Aquí veis, por ejemplo, que puedo tener n usuarios que lo que están haciendo es enviar paquetes. Esos paquetes se encolan, se meten en una cola para poder ser enviados y este router empieza a enviarlos uno detrás del otro. Pues bien, desde que llega el paquete hasta que acaba siendo enviado, ese paquete va a sufrir un retardo y es lo que se llama el retardo en cola. Puede ocurrir que la memoria que yo tengo disponible en ese router para almacenar esos paquetes se desborde y que lleguen más paquetes de los que yo soy capaz o que el router es capaz de mantener. Entonces, en ese caso, normalmente lo que hace el router es empezar a tirar los paquetes y a eso se le llama una política de drop tail, de ir tirando la cola. Aquí veis un ejemplo de unos paquetes que están siendo encolados en la memoria de ese router intermedio y vemos que le quedan solamente espacio para 3 paquetes más. Si le llegan 3 paquetes y no se ha vaciado por el extremo ningún paquete, empezará a tirar paquetes. Lo veremos en el siguiente capítulo, pero lo quiero introducir ya, y es el concepto de la intensidad de tráfico. Y es el siguiente. Supongamos que tenemos una cierta tasa de transmisión, R, o sea que mi línea pues, es capaz de admitir tantos bits por segundo, y que tenemos una determinada longitud de paquete que la llamamos L, en bits, por ejemplo. Y que tenemos una determinada tasa media de llegadas por segundo, o sea, cada segundo llega, una cierta cantidad de bits a mi router para poder ser enviados. El lambda, por tanto, es paquetes por segundo que llegan a mi router. Entonces, ¿cuántos llegan en total? Si lambda es paquetes por segundo, pues será lambda por la longitud del paquete, lambda por L serán los bits por segundo que llegan a mi cola para poder ser reenviados más allá. Pues bien, se define la intensidad de tráfico como, y se denota como I, como el cociente entre los bits por segundo que me llegan a mi cola y la tasa de transmisión que tengo en el extremo de la cola. O sea, si yo tengo aquí la cola, con los slots que sea que tenga, esa cola luego va a ser capaz de transmitir a un determinado régimen R y me van a ir llegando los paquetes con una determinada tasa lambda. Pues bien, la intensidad de tráfico es precisamente el cociente entre lo que le entra y lo que soy capaz de sacar. Si lo que me entra es exactamente igual que lo que soy capaz de sacar, pues básicamente se dice que la intensidad de tráfico es 1, un Erlang, lo veremos. Si la intensidad de tráfico es mayor que 1, significa que me están entrando más paquetes que lo que yo soy capaz de sacar y por lo tanto lo que va a haber es una pérdida de paquetes que se van a tener que ir tirando. ¿Y el retardo cómo va a comportarse en función de la intensidad de tráfico? Pues ahí lo veis. Cuanto más pequeño sea lo que entra respecto de lo que sale, menos retardo habrá. O sea, cuanto I sea lo más próximo a 0, menos retardo habrá. Y esto es lo que enseñamos en este gráfico. En este gráfico ponemos en horizontal la intensidad de tráfico
y en vertical ponemos el retardo en esta cola y podéis ver que cuando la intensidad de tráfico es baja, el retardo es bajo, el retardo en la cola es bajo, pero a medida que me acerco a una intensidad de tráfico 1, a medida que las llegadas van siendo iguales a la capacidad de sacar tráfico que tiene mi cola, el retardo en la cola crece exponencialmente. Esto, como digo, es parte de lo que se llama la teoría de colas, teoría de teletráfico, y veremos en el siguiente capítulo. Vamos a hacer un poco el resumen de todos estos retardos que hemos ido viendo. Tenemos aquí, como veis, pues varios sistemas que ponen paquetes en un nodo. El uno pone paquetes grises, el otro pone paquetes magenta y en ese nodo pues se encolan esos paquetes en su cola de transmisión y luego son, a medida que van pudiendo en función del régimen de salida, son puestos en un canal que a su vez pues tiene una determinada velocidad de propagación. Bueno, pues el retardo que va a experimentar un paquete en ese nodo se compone básicamente de cuatro retardos. Por un lado, el retardo de procesado, el tiempo de procesamiento, que hemos dicho que corresponde precisamente a los cálculos que tiene que hacer el nodo para decidir dónde va a reenviar ese paquete. Y suele ser pues, en torno a unos microsegundos. Luego tengo el retardo en la cola. Y ese retardo pues depende de la congestión, de la intensidad de tráfico. Habéis visto que lo acabamos de ver caracterizado por la intensidad de tráfico que yo tenga ahí. Y depende a su vez de las llegadas y la velocidad de las salidas. Luego tengo el retardo de transmisión, que acordaros que era L partido por R, donde R era el régimen binario que es capaz de tener mi canal, y es significativo en enlaces de baja velocidad. Cuando R es bajo, pues ese retardo de transmisión es significativo. Y por último, tengo lo que es el retardo de propagación, y es el retardo, digamos, que se experimenta porque los bits pues tienen una velocidad finita y tienen que ir de un lado al otro de la red. Y que va pues del orden de unos microsegundos a centenares de microsegundos. Entonces, todos estos retardos son lo que sufre un paquete cuando llega a un nodo y, bueno, pues viene que los conozcáis. Es importante también entender otra cosa y es que el tamaño del paquete, los sistemas de comunicaciones, los estándares, los protocolos pueden definir distintos tamaños de paquete. El que el paquete sea mayor o menor tiene consecuencias y no hay soluciones mejores o peores, como siempre suele ocurrir, sino que depende de cada caso. En general podemos decir que paquetes de mayor tamaño, como por ejemplo los que tenéis aquí tenemos un paquete que tiene un tamaño grande, pues en general lo que ocurre es que la cabecera ocupa menos porcentaje del paquete. Fijaros aquí en el caso extremo, aquí en el extremo tengo un paquete pequeño y la cabecera prácticamente es la mitad del paquete. Bueno, pues es evidente que en este caso pues lo que estás haciendo es ser más eficiente en la transmisión si el paquete es más grande. ¿Por qué? Pues porque transmites por cada paquete cada vez más información que no aquí a la derecha. Pero por el contrario, los paquetes de menor tamaño tienen una ventaja, y la ventaja es que en lo que es el store and forward lleva menos tiempo de espera por ser precisamente más pequeño. Yo puedo enviar más paquetes con una determinada tamaño de buffer porque son más pequeños. Entonces, bueno, como podéis ver, bueno, dependiendo de la situación concreta, pues me compensará tener tamaños mayores o tamaños menores de paquete. También podemos preguntarnos, oye, ¿es mejor hacer una conmutación de circuitos o una conmutación de paquetes? ¿Qué es mejor? Bueno, la respuesta obvia es que será la conmutación de paquetes, porque por lo menos en cuanto a retardo, ¿no? Simplemente porque es la tecnología actual, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de entenderlo. Aquí tenemos el ejemplo de una conmutación de circuitos. Fijaros cómo es la conmutación de circuitos. Acordaros que lo que hacía yo extremo a extremo, establecía unos circuitos físicos por el que se propagaba la señal. Entonces yo tengo una primera fase donde lo que hago es enviar una información para
establecer la llamada, tengo unos retardos de propagación, unos retardos de procesado, imaginemos que esto es un nodo intermedio 2, que lo envía a un nodo intermedio 3, y lo mismo que llega a un nodo intermedio 4. O sea, tengo nodos 1, 2, 3 y 4, y entre ellos pues 3 enlaces. Y al final, pues llega al otro extremo y imaginemos que el equipo receptor pues dice, oye, pues acepto la llamada, y entonces para decirle al extremo transmisor que acepta la llamada, pues lo que hace es que envía otra información, y eso es lo que viene ahora propagado hacia allá. Y a partir de ahí, el extremo transmisor pues tiene reservado su circuito perfectamente para empezar a enviar todos los datos que él quiere enviar durante el tiempo que tiene, durante el tiempo que quiera. Cuando acaba de enviarlo, el extremo receptor le envía una información al extremo transmisor diciendo, oye, que he recibido todo muy bien, y la conexión acaba. Vamos a ver qué ocurre con lo que sería un circuito virtual, o sea, una conmutación de paquetes, ya no de circuitos, pero por circuito virtual. Bueno, pues en este caso tendría exactamente lo mismo, tendría un paquete de establecimiento de llamada, un paquete de vuelta de, ok, te acepto la llamada y este es el circuito que vamos a seguir, y a partir de ahí se envía, el equipo transmisor empieza a enviar un paquete, otro que pasa al nodo 2 y del nodo 2 al 3 y del 3 al 4 y llega al extremo, y bueno, pues en cuanto ha enviado el paquete 1, pues empieza a enviar el 2 llega al intermedio, etcétera. Veis cómo se van enviando uno tras de otro. Cuando acaba todo de enviarse, el transmisor le devuelve, como veis aquí, un acknowledge de que lo he recibido todo, y ya está acabado la transmisión. Podéis ver que para una misma cantidad de información aquí voy a tardar más en los circuitos virtuales que no en una conmutación de circuitos. Y en un datagrama, ¿qué es lo que ocurre? Pues el datagrama, acordaros que lo que yo hago es que no establezco ningún circuito. Yo directamente lo que hago es envío un paquete, llega a este nodo tiene un tiempo de pensárselo por dónde lo envía, pero lo coge y lo envía. Y llega al siguiente nodo que se lo piensa, pero lo coge y lo envía por donde él cree, y llega al final. Y así se hacen con todos los nodos. Entonces, fijaros, el datagrama aquí ha acabado ya. ¿Por qué? Pues porque no tiene toda esta fase de establecimiento de un circuito virtual o establecimiento de un circuito físico. Entonces, veis aquí que los datagramas en general suelen ser siempre mucho más rápidos o más eficientes de transmitir información que no un circuito virtual o una conmutación de circuitos. En la realidad, ¿qué se usa? Bueno, pues conmutación de circuitos suelen ser ya cosas antiguas, cosas que ya están llevándose a obsolescencia. Por ejemplo, la red telefónica básica todavía existe, es la red telefónica analógica, y bueno, pues eso utiliza conmutación de circuitos. Ya no sé si queda alguna, probablemente en el mundo occidental no quede ya ninguna red telefónica de conmutación de circuitos. Y también la primera red digital que hubo, que es la RDSI, la Red Digital de Servicios Integrados, pues también, aunque era digital, también utilizaba conmutación de circuitos. La conmutación de paquetes por circuitos virtuales apareció a continuación. La primera tecnología más conocida fue X25, después se utilizó Frame Relay y finalmente ATM, de las cuales todavía quedan algunas implementaciones reales en el campo de conmutación de paquetes. Y en la actualidad, por circuitos virtuales. Y en la actualidad, pues estamos ya en esta tecnología que es una conmutación de paquetes por datagramas. Y por ejemplo hay la conmutación IP, la que utiliza Internet, o IPX o otras similares, pues todas utilizan ya conmutación de paquetes por datagramas. ¿Problemas que puede haber en conmutación de circuitos? Pues mira, en el encaminamiento, cuando se pide a la red establecer una llamada, a partir de la dirección de destino se decide por dónde reservar enlaces desde el origen al destino. Esto sería el encaminamiento. Pero puede ocurrir el bloqueo. Este es un problema que puede ocurrir en conmutación de circuitos. ¿Y el bloqueo qué es? Pues el bloqueo es que en algún punto de ese circuito la llamada necesita recursos que igual no estén disponibles porque pues igual la centralita se ha caído. Entonces, si eso es así, no se establece llamada o se cuelga la llamada y el usuario no recibe servicio. Y por tanto lo que hay que hacer es una ingeniería muy bien hecha para diseñar las redes de circuitos para que no se produzca ese bloqueo,
o que la probabilidad de ese bloqueo sea muy baja. Este era el gran problema de diseño o la gran tarea de diseño en los conmutación de circuitos, que es establecer esas probabilidades de bloqueo y un sistema de conmutación que hiciera que no se produjera nunca. En paquetes, bueno, sabemos que el encaminamiento de paquetes, por cada paquete se reenvía, el nodo debe decidir por qué camino reenviarlo, o lo que es lo mismo, a qué vecino enviárselo. Entonces realmente no hay nunca bloqueo, no hay nunca, la red acepta todos los paquetes. Aunque se caiga un nodo puede buscar por otro sitio. Pero aparecen otros problemas. Por ejemplo, la fiabilidad del transporte. ¿Qué pasa si un paquete no se entrega? Si un paquete por lo que sea se pierde y no se entrega, pues hay que ser capaz de detectarlo y volvérselo a pedir para que me lo envíe. ¿Qué pasa? Tengo problemas también, puedo tener problemas de control de flujo. O sea, ¿qué es lo que pasa si llega un paquete a un destino que está muy ocupado y no lo puede aceptar? Pues igual hay que tirar ese paquete, se vuelve a perder y hay que retransmitirlo. O problemas también que pueden surgir de congestión. ¿Qué pasa si la red está aceptando muchos paquetes y el retardo de entrega crece mucho, ¿no? Bueno, pues todos estos son nuevos problemas que aparecen cuando trabajamos con paquetes versus no tenemos un problema de bloqueo como en circuitos, pero sí que tenemos otros problemas para los cuales, bueno, pues hay que poner medidas. Pues muy bien, con esto acabamos este apartado de conmutación. Muy importante que entendáis esas diferencias entre los circuitos y los paquetes y luego los circuitos virtuales y los datagramas. Y bueno, pues que entendáis las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Y bueno, pues es una parte muy importante de la ingeniería de red y muy en boga, y os recomiendo pues que la estudiéis con detenimiento. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos de la multiplexación. Que os respete el coronavirus.